Vamos a hablar un poquito sobre el mar del sur de China y algunos países que hay en la zona contigo, que lo has estado siguiendo especialmente. Es verdad Sí, que últimamente la actualidad ha estado centrada en el choque entre China y Filipinas, pero hay otros países a los que también le hemos querido prestar atención, que tú estás ahora mismo investigando bastante, has escrito artículos, otro día hablamos del Pacífico Sur, pero sobre todo algunas noticias recientes de países que son menos mediáticos, como Vietnam, Indonesia, que nos hiciste también aquí el seguimiento electoral de Indonesia y que tienen importantes novedades, bueno, últimamente. Si quieres sí. contextualizarnos un poco de dónde partimos. Bueno, empezaré primero con lo que es el conflicto en el mar del sur de la China, ya que si bien desde aquí en Occidente no se suele ver la relevancia que tiene a nivel global este conflicto y todas las tensiones geopolíticas en Asia-Pacífico se reducen a un juego de suma cero entre Estados Unidos y China, lo cierto es que el mar del sur de la China, que no sé si tenéis el mapa puesto, Está puesto ahora mismo, sí, lo acabo de poner. es relevante no solo por su importancia geoestratégica, ya que tiene gas natural, petróleo y sobre todo pasan las principales rutas marítimas de todo el mundo por esa zona, de las cuales depende China y que Estados Unidos evidentemente necesita controlarlas, sino que en las aguas del mar del sur de la China confluyen multitud de países gigantescos con sus propias agendas políticas y en esa confrontación por la hegemonía sobre esa masa de agua, lo que tenemos es el choque entre los diferentes proyectos, no solo políticos, sino nacionales, de los diferentes países que se superpone bueno, bajo el gran conflicto, la hegemonía en Asia-Pacífico, que es el de Washington y Pekín. Entonces, lo que voy a intentar hacer aquí es contextualizar un poco para quienes no estén muy puestos en este tema y dar algunas pinceladas sobre todos los principales actores para que se entienda lo que está sucediendo en la actualidad y hacia dónde puede derivar. Y vamos a ir ya directos a lo que es el conflicto. A ver, el conflicto implica directamente a China, a Taiwán, a Filipinas, a Vietnam, a Brunei, a Malasia y a Indonesia. Y el objeto, la contradicción principal de este conflicto son las islas Paracelso, que están reclamadas tanto por Vietnam como por China, y las islas Spratly, que son reclamadas por Filipinas, por China y por Vietnam. China, cabe recalcar que es el epicentro de toda esta confrontación, ya que reclama la enteridad del mar de la China meridional, con esa famosa línea de los 9 puntos. Ahora nos vamos a centrar, ya dejaremos China para otro directo, nos vamos a centrar en el punto de vista de las naciones del sudeste asiático y en tratar de entender por qué es tan relevante este, este mar para ellas. Y empezaremos con Vietnam, ya que es uno de los países que más implicado está en esta cuestión. A ver, lo primero que hay que entender de Vietnam es que parte de una posición geopolítica un tanto débil. Vietnam, como se ve a simple vista en el mapa, en realidad son dos focos de poder, uno al norte, que orbita en torno a Hanoi, y otro al sur, que está en la desembocadura del Mekong, la antigua Saigón, que estos dos focos históricamente se han desarrollado ajenos unos a los otros. Ha habido pocas ocasiones en los que, pese a que haya de verdad ese vínculo nacional vietnamita entre ambas partes, se hayan desarrollado en conjunto. Eso hace que la prioridad de Vietnam sea el mantener unida esas dos partes. Y claro, el problema que tiene es que se encuentra asfixiada entre Laos, Camboya y el mar del sur de la China. ¿Qué pasa? Esto lleva a que Hanoi siempre intenta influenciar sobre Laos y sobre Camboya.
El problema es que desde Vientiane y desde Phnom Penh, evidentemente se quiere mantener unas ciertas cuotas de autonomía, lo cual les empuja a acercarse a China. Este acercamiento de estos países a China tiene su efecto rebote en el mar de la China meridional, ya que Vietnam se siente atrapada, rodeada por China. China, un país con el que históricamente ha tenido muchas confrontaciones. Y eso hace que tenga una actitud bastante asertiva con respecto a las Paracelso y a las Spratly. Y bueno, cabe recalcar que Vietnam sí ha tenido históricamente una actitud asertiva, incluso agresiva, con respecto a sus vecinos y que usualmente queda opacada porque China hace prácticamente lo mismo y como China se acaba llevando todos los focos, pues normalmente uno no es consciente del papel que tiene Vietnam en todo esto. ¿Qué pasa con Vietnam? Que el punto es que Vietnam, cuando cayó la Unión Soviética, se optaron por seguir un poco el modelo chino de abrirse económicamente, pero mantener las estructuras de partido. Y esto lleva a que hoy en día hayan dos grandes facciones. Una es la conservadora. La conservadora emana del propio Partido Comunista Vietnamita y básicamente quiere conservar la pureza ideológica en la dirección del país. Y ese intento de conservar la pureza ideológica lleva a que paradójicamente mantenga, si no cordiales, al menos buenas o que tenga cierta simpatía por el Partido Comunista Chino, ya que lo ve como su homólogo. Por otra parte, tienes la facción tecnócrata, que surge a raíz de esta liberalización de la economía vietnamita y nace de las propias estructuras estatales, desde las cuales se promueve el axioma de que lo importante es el pragmatismo siempre encaminado a este crecimiento económico y por tanto el Ejecutivo debe primar sobre el Partido Comunista Chino. Sobre el Partido Comunista Vietnamita, disculpa. Y así ha estado la política vietnamita durante estas últimas décadas. Y estos dos partidos se han conformado en torno a dos figuras que voy a tener que leer porque mi vietnamita no es muy bueno. La figura conservadora por excelencia es Nguyen Phu Trong y la figura tecnócrata es Nguyen Xuan Phuc. ¿Qué pasa con los dos Nguyen? Pues a tenor de las crecientes tensiones, ya que esta disputa por la hegemonía entre China y Estados Unidos hace que Vietnam haya tenido que replantearse su papel en Asia-Pacífico y por tanto su propio proyecto nacional y que últimamente se haya acercado a India y a Estados Unidos, en 2021, en un congreso del Partido Comunista que destaca por su secretismo, ambas facciones se repartieron el poder en un sistema de equilibrios que garantizaba, al menos en el corto plazo, que no hubiera una ruptura. Lo que pasó es que en estos dos últimos años no ha trascendido exactamente el motivo. Es que la balanza se ha decantado fuertemente a favor de la facción conservadora, la cual ha conseguido apartar totalmente a los tecnócratas y colocar a sus discípulos en puestos como la presidencia de la República, que en Vietnam es prácticamente decorativo. Y en este punto está Vietnam para cuando hace escasas semanas el presidente de la República, Phu Phan Thong,
dimitió. Y entonces, en torno a esta dimisión hay grandes suspicacias, ya que este desequilibrio de la balanza interna de poderes en Vietnam se da a través de una estricta campaña anticorrupción, en la cual no queda muy claro qué es exactamente corrupción y cuáles son los cargos que se acusan. Entonces, hay dos posibilidades que se barajan y que, teniendo en cuenta el secretismo de la política vietnamita, tardarán probablemente meses en saber exactamente cómo está ahora mismo el equilibrio de fuerzas. La primera es que estén resurgiendo la facción tecnócrata. Y la segunda es que sea desde la propia facción conservadora que se ha decidido apartar a Pho Trong en favor de una nueva figura. Yo personalmente, viendo las noticias que salen esta semana de cierto acercamiento entre Hanoi y Pekín, me apostaría por la segunda opción. Y en esta coyuntura está Vietnam. No sé si quieres aportar algo, Alejandro, o hay preguntas. Pues mira, perdona, que es que me había silenciado y no estaba hablando solo. Pero sí, es verdad que podéis dejar todas las preguntas que queráis. Nos hablaban de posibles rearmes de los vecinos de China en esa situación de asertividad que has mencionado de los distintos líderes. Entiendo que con el tema de la facción tecnócrata y el acercamiento con Estados Unidos, o al menos una relación cordial con Estados Unidos, claro, la duda aquí es quién va a suceder en el poder realmente al presidente que ha dimitido, porque si se busca una asertividad mayor, un rearme, se ha llevado a un nivel más alto las relaciones con Estados Unidos y se intenta hacer un equilibrio con China, el hecho de que el sucesor se dijo que podía ser de la línea de Nguyen Phu Trong, claro, la realidad es que parece que esa relación con China tan cordial, de alguna manera, que se había mencionado, no es así. No sé hasta qué punto el futuro líder o quien se pueda perfilar como presidente de Vietnam, además de romper el equilibrio entre facciones que tú has mencionado que es tan importante dentro del país, bueno, pues qué perspectivas puede tener en las relaciones con China, con Estados Unidos. Pues eso, teniendo en cuenta, por un lado, la presión por ser más asertivos en el Mar del Sur de China y, por otro lado, la presión por balancear a potencias cada vez más enconadas. Sí, a ver. Ahora mismo, tal y como está el equilibrio de fuerzas a la última noticia que hemos tenido, ya que la política vietnamita es bastante secretista, quien realmente tiene el poder es Nguyen Phu Trong. El problema con Nguyen Phu Trong es que tiene prácticamente 80 años y se duda gravemente de su estado de salud. Entonces, aquí tienes la cuestión de quién realmente va a suceder al que manda, que no es el presidente, porque el presidente en el sistema político vietnamita, tal y como está configurado ahora mismo, es una figura residual, no es tan relevante. Lo que yo apuesto porque en los próximos meses, incluso años, vamos a ver un reajuste dentro de las propias estructuras de poder vietnamitas. Y el resultado de este, pues depende. Yo en mi foro interno creo que probablemente sean los tecnócratas los que se acaben imponiendo. También por una cuestión pragmática, ya que ahora mismo con el intento de relocalización de la industria estadounidense, europea y occidental en general en otros países que no dependan directamente de China, o que no sea la propia China, Vietnam se perfila como un gran candidato. Ya hay muchos intereses económicos puestos allí. Entonces, me imagino que las presiones en torno a mantener, sí, unas relaciones cordiales o mínimamente cordiales con China
en favor y al mismo tiempo alinearse con Estados Unidos o con otras nuevas potencias como la India, creo que va a ser enorme y bastante complicado de aguantar para, para la facción conservadora. Y es que, de hecho, cuando uno se aproxima a la política vietnamita, se da cuenta de que realmente estas últimas décadas lo que se, lo que se da es una reacción de la facción conservadora con respecto a la tecnócrata. Es decir, dentro del propio Partido Comunista, reaccionando a que desde el Estado está surgiendo una nueva élite o facción dominante que está cuestionando implícitamente, aunque no se dé esa ruptura ideológica tan fuerte, está cuestionando muchas de las decisiones. Y por eso vemos posturas que a priori pueden parecer contradictorias, como la aproximación a China, ya que recordemos que Vietnam llegó a estar en guerra con China y se posicionó a favor de la Unión Soviética en esa famosa ruptura chino-soviética. Sí, de hecho, una de las cosas que comentábamos cuando seguimos el 13º Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam era precisamente eso, hacia dónde iba a dirigirse el país. Teníamos una especie de consenso interno. Tenéis un artículo, además, en abierto, que escribió nuestro compañero Ander, con toda esta información en 2021, en la página web. Y claro, teníamos más o menos consenso de que las relaciones iban a ser buenas con Rusia. Pero todo esto podía evolucionar porque había un acercamiento a Estados Unidos o había una relación cordial con China, la que comentábamos ahora mismo. Pero claro, la cuestión es que Nguyen Phu Trong no podía continuar durante mucho tiempo, tenía que asegurarse algún sucesor y teníamos la pugna desde Secretaría General del partido y el gabinete del primer ministro, un poco por ver quién sería el presidente, lo que comentabas que era quizá más simbólico. La cuestión es que ahora mismo esa pugna no se ha solventado. Nos plantean en el chat la población hacia qué lado se podría inclinar y cómo se percibe esa posible adhesión a China o a Estados Unidos. Claro, eso es más complicado de saber en Vietnam. Estamos hablando de que aquí lo importante es el Partido Comunista de Vietnam, por eso lo de que el presidente, el primer ministro y tal son muy relevantes para el reparto de cuotas de poder, pero no es lo nuclear. Ahí tenéis el tema del Congreso Nacional que lo podéis ver, el artículo de Ander. Y por otro lado, esto yo creo que también tiene que ver con cómo se llevan las relaciones con China o con Estados Unidos. Al final ese es el gran eje vertebrador de las preguntas que nos traen y un poco del análisis. ¿Qué pasaría en caso de conflicto con Taiwán? Es decir, ahora mismo Vietnam se posicionaría con China o con Estados Unidos. Bueno, pues Vietnam, y creo que esto es extrapolable a el grueso de los países de la región, realmente por Taiwán no se mojarían. Taiwán sí tiene muchos vínculos económicos, pero tampoco tienen ahora mismo el potencial armamentístico, ni tampoco tiene la coyuntura política interna como para apoyar una intervención estadounidense como probablemente podría hacer Japón. Y realmente, sí, Vietnam sí que ha sido una de las naciones que más se ha posicionado en estos últimos años a favor de Estados Unidos y en contra de China. Pero como veremos más adelante, en el archipiélago malayo, especialmente Indonesia, Malasia, tienen una coyuntura interna que ya la simple presencia de China como una gran potencia amenazadora no es que sea una amenaza para sus intereses externos, sino es una amenaza para la propia existencia del país. Y como veremos más adelante, eso hace que se mantengan en una estricta neutralidad. En el caso explícito de Vietnam, pues por Taiwán seguramente no. Pero para hacerse un conflicto limitado, en caso de que escalara, porque ahora estamos... no sabemos exactamente si ocurrirá o no. Sí, sí se podría dar. Porque tampoco no está tan alineado como lo está otro gran jugador ahora mismo, como es Filipinas. No sé si he contestado la respuesta. Sí, es decir,
nosotros somos los primeros que vemos cómo los países de la región no quieren unas malas relaciones con China, incluso aunque tengan una buena relación con Estados Unidos. Quizá más, es que tampoco quiero irme mucho del tema, ¿no? Pero quizá más en la zona del sudeste asiático y en la Polinesia que en otras zonas como la Micronesia. Pero bueno, el tema es que en el sudeste asiático hay países como Malasia que son muy asertivos en la relación con China, incluso aunque no sea quizá tan estratégica como, por ejemplo, la de Camboya, ¿no? O lo que hemos mencionado algunas veces, de países como Camboya, Laos, se ve mucho en la dirección política que toma China en la ASEAN sin estar en la ASEAN. Es muy interesante porque los países del sudeste asiático defienden muchas veces posturas que podemos ver más cercanas a China o más alejadas de China. Claro, ahora mismo el epicentro, que es el gran elefante en la habitación, es Filipinas. Es el país que ahora mismo lo está moviendo todo a nivel diplomático, político en la región desde hace ya un año por lo menos, por el posible conflicto. Claro, lo que tú planteas. ¿Podría haber un conflicto por Taiwán? Otros están intentando empujarles hacia allí. El tema de que si Japón pudiera tener una relación más estrecha con el AUKUS, de una estructura del Quad más fortalecida. Pero más allá de Corea del Sur y Japón, que son potentes, que no es poca cosa, realmente no hay una movilización por Taiwán como sí lo hay por sus intereses particulares. Y ahí nos encontramos, como dices, el de las Spratly y las Paracelso. Pero es que no hay que desdeñar el hecho de que, aunque Filipinas tenga conflictos abiertos con China por esos puntos, ni siquiera Filipinas ha iniciado conflictos grandes durante, por ejemplo, el periodo de Duterte y todo este debate que además nos va a servir para conectar ahora con el último tema, que va a ser el de Indonesia, de que el relevo dentro de las capas del poder internas en Filipinas, igual que pasaba en Indonesia, pero que no tiene nada que ver con la cuestión exterior, nos deja con que Filipinas al final ha cambiado la línea exterior. En lugar de acercarse o mantener una cordialidad con China y que no escalen los conflictos, ahora parece que sí que podrían escalar y que los países del entorno tuvieran que posicionarse. Pero esto está directamente relacionado con el caso de las islas, pues del mar del sur de China. El tema es que Vietnam tiene una presencia mayor que Filipinas incluso en algunas de estas islas. Ese es el punto. Pero China ahora mismo, el conflicto que ha podido desatar es porque la sucesión dentro de Filipinas no ha tenido a los acuerdos que hubiera con la anterior élite. Ahora el debate está, ya que vamos a pasar con Indonesia, y se ha dado una sucesión que me recuerda siempre mucho al caso filipino, si esto, hacia dónde va Indonesia, porque veo que con Vietnam, por mucho que haya disputas, no hay un conflicto de hoy para mañana, como sí puede haber en Filipinas. No sé si te he podido hacer la transición, pero para que introduzcamos un poco el tema de Indonesia en la ecuación. Sí, a ver, ciertamente hablar de Indonesia con respecto al Mar del Sur de la China no se puede disociar de su relación con Malasia, con Brunei o con Filipinas. Si algo caracteriza a todo ese archipiélago es que tiene una gran diversidad étnica, cultural y religiosa, lo cual hace que en sus políticas exteriores todo esté orientado a mantener el equilibrio interno. ¿Vale? Y en el caso de Filipinas, si bien ahora mismo por efecto de esta política dinástica que hay de facto, se ha orientado hacia Estados Unidos, no hay que desdeñar el impacto que tiene esto sobre los vecinos del sur. Es decir, principalmente Indonesia, que es el elefante en la habitación, sí, que si se mueve puede trastocarlo todo. Entonces, vamos a hablar un poco de qué postura tiene Indonesia con respecto al mar del sur de la China. Pues Indonesia tiene reclamos sobre el mar del sur de la China, no grandes reclamos, pero lo importante es que cuando en Yakarta se habla del mar del sur de la China, no se está hablando solo de esos reclamos, sino se está hablando de algo mucho más relevante, que es Borneo. Porque esos reclamos están enfrente de la costa de Malasia y en ese proyecto que comentamos en su día, el proyecto Nusantara del archipiélago malayo debe estar liderado por Indonesia
directamente o indirectamente, Borneo es una pieza central. Siempre lo ha sido históricamente en el comercio. Y en su día llevó a una guerra de baja intensidad, solo por decidir el destino de Brunei, la llamada Confrontasi. Vale, entonces Indonesia ha estado activamente estas décadas tratando de calmar las aguas, ya que por sus propios intereses internos no le interesa una confrontación regional o un aumento de las tensiones. La última vez que hubo ese aumento de las tensiones con la mencionada Confrontasi, cambió tanto el equilibrio de poderes interno que eso acabó llevando al derrocamiento de Sukarno y al posterior genocidio anticomunista que se dio entre el 65 y el 66. ¿Qué pasa? Que ahora la política interna en Indonesia vuelve a ser un tanto compleja. Como hablamos en el anterior directo, ha ganado Prabowo Subianto con el apoyo de Joko Widodo. A ver, si bien la política de Indonesia se basa desde prácticamente su independencia en un elevado grado de continuidad entre las diferentes administraciones, a partir de la transición sí que se da un pacto, no recuerdo el nombre, entre las diferentes familias políticas en las cuales se establecían las bases del actual sistema democrático. El problema es que este se ha ido perdiendo legitimidad entre la población y la política se ha derechizado. Y esta derechización ha agudizado los conflictos entre dinastías políticas que también se daban en Filipinas. El caso es que ahora tenemos el que va a ser uno de los grandes temas de estos 4 años, que es cómo encajan las figuras de Joko Widodo y de Prabowo Subianto. Porque tienes que Widodo apoyó a Subianto, pero pretende mantener unas elevadas cuotas de control sobre el Estado indonesio. Cuando digo esto me sustento en 2 noticias que han saltado recientemente, como son que ha nombrado como jefe de las Fuerzas Aéreas a un leal suyo, sigue haciendo nombramientos en el gabinete, y quiere postular a otro hijo suyo como candidato a alcalde, a gobernador de Yakarta. En Indonesia, ser gobernador de Yakarta es prácticamente un trampolín hacia las elecciones presidenciales. Mientras tanto, Subianto lo que está haciendo es tratar de conglomerar a las derechas en torno de sí. Incluso no tanto derechas. Se reportan contactos con Megawati y Sukarnoputri, quien por otra parte estaba en conflicto con el propio Widodo. Y está contactando con otras dinastías políticas. El caso es que aún no se habla abiertamente de ruptura de esta coalición, pero no descartaría que en un futuro no tan lejano esta ruptura se diera. Y claro, esto también, como ocurre en el caso de Vietnam, la postura de Indonesia puede variar dependiendo de los equilibrios de fuerza que se den entre estas dos facciones. Si se da una victoria, entre comillas, de Widodo, probablemente sigamos con un continuismo, con esta ambigüedad estratégica entre Estados Unidos y China que tanto favorecen a Indonesia. Y si gana Subianto, si realmente se impone Subianto, más que un cambio en las prioridades estratégicas, lo que probablemente se dé es un cambio en los modos. Ya que Subianto, para quienes no estaban en ese directo, es un personaje proveniente de la aristocracia javanesa, que ha estado en el ejército, ha estado implicado en la invasión de Timor Oriental, estuvo implicado en la represión de las manifestaciones pro democracia. Es alguien
que, pese a su edad, no tiene unas formas de hacer que probablemente tensen la situación política de Indonesia, tanto fuera como dentro. Entonces, ahora mismo Indonesia está en ese punto de que todo depende de qué correlaciones de fuerzas se den durante los próximos años en el Palacio de Merdeka. Entonces, habrá que ver si esas tensiones se acaban aminorando o si se externalizan a la región o por contra se dan en la propia sociedad indonesia. Bueno, uno de los puntos aquí que, claro, no tiene que ver con la región, es que, aunque yo había comparado un poco la sucesión política indonesia con la de Filipinas por esa relación de clanes y familias, bueno, pues hay que entender que la relación con China no va a por el mismo lado porque las disputas fronterizas de Indonesia no tienen nada que ver con las de Filipinas, ¿no? Es lo que tú has comentado al principio, sino que son Malasia y Brunei los países más expuestos. Y aún así, pues se puede hablar de una relación diferente a la que hay con Vietnam. Quiero decir, parece más tensa la situación cuanto más al norte de este mar se encuentra, ¿no? Y bueno, sobre todo el caso de que la sucesión de Filipinas ha ido por otro lado. El tema de Indonesia, ya que nos has comentado la actualidad y va más vinculada por esa élite javanesa y cómo se está dando una expansión notable sobre Borneo, si es que cabe señalar algún tipo de expansión, cosa que es también ya debatido porque parece que es toda la vida política en torno a este grupo. El tema está entonces en los intereses de cada uno de los grupos. Y si hemos hablado de los clanes familiares y hemos mencionado a Joko Widodo y cómo se puede haber intentado, bueno, pues colocar a alguno de sus hijos tanto como candidato para una de las piezas clave, ¿no? Como has dicho, Yakarta, como por otro lado como vicepresidente, que es básicamente el modelo filipino, nos deja el giro a la derecha que se ha dado, el apoyo a un perfil vinculado con Suharto, con uno de los regímenes autoritarios de Indonesia, y además cómo ha perjudicado al partido del propio Joko Widodo a expensas de esta victoria de Prabowo Subianto. Lo que nos hace ver que más allá de la dinámica de partidos, lo que estamos hablando es de élites y de familias. Claro, todos los candidatos estaban vinculados a esa élite javanesa, si no me equivoco. Aquí, bueno, podemos entrar a debatir sobre distintos orígenes e intereses de algunas de las corrientes, pero creo que es más interesante, ya que tenemos quién ha ganado las elecciones, ver un poco las perspectivas, ¿no? Sí, efectivamente, como decías tú, todos los candidatos a las elecciones de Indonesia pertenecen a esta élite javanesa, independientemente de a qué facción se sumen. Así es. Las perspectivas, pues, apuntan hacia esa derechización y sobre todo al auge del Islam político. Un Islam político que se venía en auge ya desde el fin de Suharto, pero que cada vez es más modernista, es decir, cada vez es más purista en la interpretación de la ley Sharia. Y eso con Subianto, que Subianto en su día también era de la facción islamista dentro del régimen de Suharto. Creo que puede, a la postre, si se consolida esta tendencia, puede llegar a tensar también las relaciones con Filipinas, ya que Filipinas es un país católico que también tiene un conflicto muy relevante en Mindanao, tanto contra una insurgencia islamista como contra una comunista. Entonces, a mí me da la sensación de que este giro islamista, si bien puede aproximarles a Malasia, puede tensar mucho las relaciones con Singapur y con Filipinas. Y también puede llegar a poner en duda las relaciones con la propia China
y la propia India e inclusive Estados Unidos. Así que creo que esas pueden llegar a ser las perspectivas en caso de que un Subianto cada vez más escorado hacia la derecha, más próximo a ese Islam modernista, se consolide. Por contra, como he dicho, si un Joko Widodo acaba quitándose de en medio a Subianto y consolidando a su familia en el poder, entonces no sé muy bien por dónde irían. Yo apostaría por un continuismo de todas las políticas de equilibrios que se ha tenido de Indonesia. Y aquí también hay que tener en cuenta que estos países, especialmente los del sudeste asiático marítimo, por la complejidad de su composición étnica, son muy susceptibles a lo que ocurra en sus países vecinos, especialmente en los que tienen vínculos étnicos o en los que existe esa contraposición, ya sea religiosa o étnica. Por ello, no se puede afirmar que aunque Joko Widodo se acabe consolidando su poder, no se puede afirmar que no pueda tener un giro derechista o conservador, ya que en buena medida también depende de lo que pase en países como Filipinas, como Malasia o como Papúa Nueva Guinea. Por tanto, hay que ver caso por caso cómo reaccionaría esta élite javanesa ante determinados acontecimientos a su alrededor. Especialmente porque sí que es cierto que la tendencia derechista se ha consolidado mucho en estas elecciones. Claro, a mí me daba mucho esa sensación, pero aquí hay un debate interesante. Tú has planteado los intereses de la élite javanesa, aunque estamos de acuerdo en que todos pertenecen a la élite javanesa y que son subsectores ideológicos o incluso familiares en algunos sentidos. Entonces, cuando hablamos de que el objetivo pasa por Borneo, más que por el Mar del Sur de China, etcétera, y toda esta ideología nacional, bueno, pancasila, pero más amplia, ¿no? Esto lo que hemos comentado. ¿Realmente Borneo, ya que nos han planteado antes los recursos de Borneo, la importancia de Borneo, es más un ideal dentro de ese nacionalismo javanés, por decirlo de alguna manera, el ampliarse hacia allá? Porque tú y yo sabemos que el principal conflicto ahora mismo no está en Borneo. Las relaciones son cordiales de alguna manera, aunque haya intereses de fondo. El principal conflicto está en Papúa. Y de hecho, es como que antes que centrarse en las islas occidentales, da la sensación de que podría tener más interés en que esa élite pues se puede expandir a Borneo, pero que no va a dar paso a grupos locales de Sumatra o de las Molucas o de Timor, ni por supuesto de Papúa, ¿no? Que son como grupos más excéntricos. Sí, probablemente esa sea una apuesta bastante lógica desde el punto de vista de los equilibrios internos, ese giro hacia la Melanesia, ya que no tiene tanto coste político directo como sería el reafirmar su soberanía sobre Borneo. Y además tienes, en conjunto con esta derechización e islamización de la política indonesia, tienes que buena parte de las poblaciones que se han quedado fuera de este constructo pancasila, de este estado indonesio, son poblaciones melanesias y poblaciones cristianas o con ritos autóctonos. Es decir, que no encajan de ninguna manera, y si a eso le sumas la cantidad de recursos naturales, la simetría de ambos contendientes, y que realmente apenas tiene un coste político interno para ninguna de las facciones, yo sinceramente veo una opción factible el que vayan aumentando las tensiones alrededor, en el sudeste asiático, Indonesia vea en Oceanía y en ese colonialismo interno que practica en Papúa y en las Molucas y otras islas, vea una salida lógica para mantener ese equilibrio interno. Pero después hay otra cuestión que es muy relevante,
que, que es la cuestión de la minoría china. Es que, veréis, cuando se dio esta confrontasi por ver quién mandaba en Borneo, la opción que se puso primeramente sobre la mesa fue conformar una gran federación de los pueblos austronesios, es decir, unificar Malasia, Filipinas e Indonesia en un gran país. Y fue la disolución de esta confederación la que llevó al genocidio en última instancia. Y la idea, uno de los pilares que a uno le choca nada más verlo, era ahogar a esa minoría china en un mar de población austronesia. Porque si bien evidentemente las poblaciones melanesias, las poblaciones negras, que usualmente son reducidas a la categoría de monos por ciertos discursos, son un enemigo sencillo y legítimo dentro de estos esquemas dialécticos, aún puede llegar a ser más interesante, sobre todo para ciertos sectores, el chino como enemigo, ya que la población china lleva en todos estos en este archipiélago siglos y llegó allí mediante el comercio y a día de hoy siguen controlando buena parte del comercio. Y eso se ve claramente en un documental que por cierto recomendamos, que es The Act of Killing, que son la vida en primera persona de sujetos que participaron en ese genocidio. Se ve claramente la fijación contra la minoría china. Y cómo el chino es visto como ese espía, esa quinta columna que siempre puede desestabilizar a Indonesia, y quien dice Indonesia dice Malasia. Entonces, el gran debate en política exterior / interna de Indonesia probablemente sea con qué grupo construir esa alteridad a la que enfrentarse. Si con los independentistas papúes, melanesios, Timor Oriental y toda esa facción, o cimentarla con la minoría china y por ende con Pekín. Bueno, vamos a ir llegando al final, entonces aquí hay un par de preguntas que eran interesantes, ¿no? Porque, por ejemplo, alguno planteaba en el caso de un conflicto entre China y Filipinas, la posición de Estados Unidos, bueno, no tanto por los reclamos en torno a las islas en sí mismo, que yo creo que ahí sí que hay más debate, ya que no está clara la soberanía de algunas de esas islas. Sí que es verdad que se habla de que Estados Unidos defendería todo el territorio de Filipinas que se encuentre dentro de esa zona económica exclusiva. Pero sobre todo, lo que es más importante en el caso de Filipinas es el tema de que ya no se trata de una parte de bases militares, es que va a abrir 4 bases militares más. El interés de Filipinas es que permite estar en un puesto privilegiado a Estados Unidos cerca de Taiwán. Pero de allí a que el conflicto entre los dos pudiera derivar en que Estados Unidos se metiera a la guerra por Filipinas, me cuesta verlo más. Igual puede dar algún tipo de medida, pero no creo que estemos hablando de una guerra a gran escala que por Taiwán. Y luego hay una cuestión también que creo que igual nos puedes comentar para ir cerrando con el tema que nos plantean sobre Malasia, que es quizá el otro país del que hemos hecho el círculo, ¿no? Del mar del sur de China hoy como presentación. La semana que viene hablaremos de Oceanía, que no se preocupe nadie, que tenemos Asia-Pacífico para rato, pero nos plantean cuál es el enfoque de Malasia en términos de política exterior, si es más asertiva o es más pasiva, entiendo, más conciliadora. Bueno, la política exterior de Malasia con respecto a su región, yo la describiría como bipolar. Bipolar porque con China mantiene una relación bastante tirante, igual que las mantiene con Singapur, porque igual que Indonesia hubo ese genocidio contra esa minoría china, en Malasia buena parte de la identidad malaya se construyó en contra de esa insurgencia comunista liderada por esa quinta columna china. Entonces, a Malasia le interesan las inversiones chinas, por supuesto.
siempre existe esa paranoia de que realmente las inversiones chinas están más enfocadas en fomentar la división interna dentro de los diferentes reinos que conforman Malasia que hacerle algún bien. Entonces, en ese sentido es un tanto bipolar. Pero tampoco no se acaba de alinear del todo con Estados Unidos. Porque por esa cuestión de mantener el equilibrio entre lo que siempre hemos dicho, la esfera económica liderada por China y la esfera militar liderada por Estados Unidos. Y al mismo tiempo, con sus vecinos de la región, Tailandia, Camboya, Vietnam, Brunei, mantiene una política de cooperación. De hecho, en Malasia, como muchos sabréis, buena parte de su PIB depende de la extracción de hidrocarburos, de petróleo, de gas natural del propio mar del sur de la China. Y hay múltiples iniciativas en Malasia para colaborar con Tailandia, con Camboya, en esta extracción de recursos naturales. Y es que no solo eso, es que resulta que las reclamaciones vietnamitas, que son igual de asertivas que las chinas, también se contraponen con las reclamaciones malayas. Y sin embargo, la relación malaya tiene una postura con Vietnam no tan asertiva por ese temor a China. No sé si también se aplica al caso de Malasia el tema de la red de bambú, por ejemplo, que es un tema que en Indonesia se habla bastante de cómo uno de las influencias críticas de China ha sido esa presencia de diáspora o de empresarios que han hecho negocios importantes en los círculos de poder indonesios. No sé si también se aplica con Malasia. Sí, sí. De hecho, es que toda la idea que se tiene de China en Malasia y que también se aplica para Indonesia es que por una parte son competidores y por otra parte no forman parte del Estado-nación. De hecho, Singapur fue expulsada de la Federación Malaya por esta propia cuestión étnica, ya que buena parte de la población singapurense es de etnia Han. Entonces sí que existe esta teoría de, no sé cómo has dicho, la red de bambú. Sí, la red de bambú es un concepto que se aplica en casi todo el sudeste asiático, pero yo lo había escuchado bastante sobre Indonesia, por ejemplo. Sí, Malasia es uno de los países en el que más acuciante es todo esto. De hecho, hace unos años recuerdo que querían construir, no sé si era una ciudad o un puerto, era un enclave bastante relevante y la actitud malaya era entre la paranoia y al mismo tiempo que les podía como la codicia, la necesidad de esa inversión. Por eso he definido la política exterior malaya como bipolar. Pero sí que existe. Y de hecho es un pilar fundamental de la política de Kuala Lumpur.